Demet Özdemir ha soltado la bomba sobre Can Yaman, y de verdad que nos ha dejado a todos con la boca abierta. O sea, ¿recordáis todo el drama, todo el rollo que hubo con su ruptura? Pues parece que Demet se ha decidido a contar la verdad de por qué Can desapareció de su vida de repente y vaya, que no esperábamos esto. Ha sido en una entrevista reciente y aunque no ha entrado en todos los detalles turbios, ha insinuado algo que nos ha puesto a pensar a todos. Muchos decían que era por las presiones de la fama, que Can estaba centrado en su carrera en Italia, que si ya no la quería. Un montón de especulaciones, ¿verdad? Pero lo que Demet ha dicho es que Can, de un día para otro, se volvió un poco distante. Y no por una cosa externa, sino por algo que, según ella, le pasaba a él. Para ser honestos, esto cambia un poco la perspectiva. No fue una pelea gorda, no fue que se cansaran. Parece que fue algo más interno, algo que Can estaba viviendo y que le hizo tomar esa decisión drástica de alejarse. Demet ha sido súper diplomática, pero se le notaba que hay tela que cortar. Dijo algo así como que a veces las personas necesitan su espacio para encontrarse a sí mismas, y que ella entendió que él estaba pasando por un momento complicado personal. Pero, ojo, la clave está en cómo lo dijo. No sonaba a resignación, sonaba más a sorpresa. Como si ella tampoco entendiera del todo el porqué de ese necesitar su espacio tan repentino. Es como si se hubiera cerrado una puerta sin una explicación clara, y ella se hubiera quedado ahí, sin entender qué pasó realmente. Lo que yo creo que está pasando es que Can, con toda esa fama y la presión de estar en todas partes, se debió sentir abrumado. Y en lugar de hablarlo, de comunicarse, decidió dar un paso atrás, un paso muy gordo. Y Demet, que lo quería, se quedó desconcertada. Es esa clase de situaciones que te dejan pensando, ¿qué le pasa a la gente cuando de repente se apagan las cámaras? Ella ha sido muy valiente al hablar de esto, porque no es fácil exponer una ruptura, y menos cuando hay tantas preguntas sin respuesta. Y el hecho de que ahora lo aclare después de tanto tiempo, es porque quizás ya ha sanado, o quizás simplemente ya no le importa lo que piensen y quiere contar su versión. Piénsalo bien, si una persona con la que tienes una relación así de intensa de repente se aparta, y encima te dice que es para encontrarse a sí mismo, es como un código secreto. ¿Significa que la relación le pesaba? ¿Que se sentía atrapado? ¿O es que realmente estaba en medio de una crisis personal y ella no pudo hacer nada? Yo apuesto por lo segundo. Creo que Can, con todo el torbellino que le rodeaba, se debió sentir perdido. Y esa es la parte que ha dejado a todos mudos. No fue una infidelidad, no fue un problema con la fama de ella, fue algo de él, algo que no supo o no pudo manejar y que afectó directamente a su relación con Demet. Y ella, que estaba ahí, simplemente lo vio pasar. Es duro, porque al final detrás de las parejas famosas hay personas con sus propios demonios, sus propias inseguridades. Y quizás Can, en ese momento, no estaba preparado para una relación tan pública y tan intensa. Y ahora, con esta revelación, ¿creéis que se cierra el capítulo para siempre, o que quizás Demet ha abierto la puerta a que Can aclare las cosas de una vez por todas? ¿Pensáis que la fama puede ser tan destructiva para las relaciones como para hacer que alguien desaparezca así?